Automatización industrial es cualquier intervención automática que ayuda a la industria a mejorar y optimizar cualquier proceso que se realice. Gracias a la tecnología que existe hoy en día, como los PLC, SCADA y las comunicaciones, es más sencillo automatizar cualquier proceso industrial que se estime. Un sistema automatizado consta de dos partes principales, parte de mando y parte operativa. La parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina, son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores de las máquinas, como motores, cilindros y compresores. La parte de mando suele ser una automata programable, tecnología programada, aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos. En un sistema de fabricación automatizado, el autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes del sistema automatizado. El origen se remonta a los años 1750, cuando surge la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó, la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era, y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales, que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones. Y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. En 1745 aparecen las máquinas de tejido controladas por tarjetas perforadas. Entre 1817 y 1870 aparecen las máquinas especiales para corte de metal. En 1863 aparece el primer piano automático inventado por M. Faulkner. En 1856, Sir Joseph Wilbur Watt enfatiza la necesidad de piezas intercambiables.
En 1870 aparece el primer torno automático inventado por Christopher Spencer. A finales de 1940 surgen los controles hidráulicos, neumáticos y electrónicos para máquinas de corte automáticas. De 1945 a 1948, John Pearson comienza la investigación sobre control numérico. Para 1960 se desarrollan técnicas de control numérico directo y manufactura computarizada. Sensor. Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación en magnitudes eléctricas. Las variables de instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser, por ejemplo, temperatura, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Un sensor se diferencia de un transductor en el que el sensor está siempre en contacto con la variable a medir a controlar, recordando que la señal que nos entrega el sensor no solo sirve para medir la variable, sino también para convertirla mediante circuitos electrónicos en una señal estándar. Transmisor. Transmisor en el área de comunicaciones es el origen de una sesión de comunicación. Un transmisor es un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. Para lograr una sesión de comunicación se requiere un transmisor, un medio y un receptor. Se denominan actuadores a aquellos elementos que pueden provocar un efecto sobre un proceso automatizado. Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida necesaria para activar un elemento final de control, como lo son las válvulas. Existen otras herramientas como los elementos finales de contraválvulas de control, el regulador, controlador, los dispositivos de interfaz de potencia, los dispositivos de interfaz de usuario, etc. SCADA, que significa Control de Supervisión y Adquisición de Datos. PLC, Control Lógico Programable. HMI, Interfaz Hombre-Máquina. Red Neuronal Artificial. DSS, Sistemas de Control Distribuido. Robótica. Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costos de la producción y mejorando la calidad de la misma. Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad. Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso. Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo e integrar la gestión y producción. Pirámide SIM. La incorporación al entorno industrial de los avances tecnológicos proporciona aumento de la productividad, aumento de la calidad del producto, disminución del tiempo de respuesta a cambios del mercado, reducción significativa de costos. Por lo tanto, las redes de comunicación permiten medio para la incorporación de la última tecnología a la industria, integración completa del proceso productivo, desde el operario a los gestores y clientes, reducción del tiempo en puesta en funcionamiento, 40% menos de cableado, reducción de costos por modificación del sistema productivo, automatización más robusta y controlable. La automatización nos brinda grandes ventajas como lo son reducción de mano de obra, aumento de la producción, reducción del mantenimiento y garantía de la calidad, entre otras.